Son recuerdos que realmente no se olvidan, ¿no? En el año 76 yo contaba con 10 años. Yo tenía 6 años. Te podrás imaginar con 14 años el impacto que puede sufrir cualquier ser humano. Yo tenía 10 años. 19 años. Yo acabo de cumplir los 39 años. Yo me encontraba en el preescolar. Bueno, era un niño, tenía 10 años. En esos meses tenía 35 años. Para un niño de 7 años, saber que su padre no miraría más. Realmente con 6 años se recuerda bastante poco. ¡Urgente! ¡Notirumbos de última hora! Un avión DC-8 de la aerolínea cubana de aviación se precipitó al mar frente a las costas de Barbados pocos minutos después de haber despegado del aeropuerto Sewell en Bridgetown. Notirumbo seguirá informando. No se me olvida nunca. Ese día, cuando subí, mi mamá, por supuesto, estaba llamando a mi abuela para darle la noticia. Esa noticia, por supuesto, mi mamá me la dijo así, como se dice aquí, como decimos los cubanos, boquejarro. No hubo un accidente en el avión que venía tu papá y no hay supervivientes. Yo, una niña de 10 años, que iba a saber yo qué cosa era superviviente, accidente, bomba, no me percataba de realmente de lo que estaba sucediendo. Lo que sí, después, nunca más pude ver a mi papá. Y niña al fin de 10 años, yo lo único que decía era que mi papá venía, que él iba a venir, que él estaba en una isla, que él venía. Un niño de 5 años que para hasta ese momento todo era felicidad. Era imposible psicológicamente poder entender qué era lo que estaba pasando o qué era lo que me estaban diciendo. Te digo que nunca lo acepté. Te confieso un secreto y pienso que le pasó a muchos que pudieran tener mi edad o menos. Siempre albergamos la esperanza de que eso fuera un error, de que podían haber sobrevivientes, porque entender la palabra muerto, asesinado, era imposible entender. Y para mí, yo como medio de defensa,
siempre dije, está bien, pero ellos están equivocados. No hay en mí una forma de poderte explicar lo que se sintió. Porque no tienes concebido a los 7 años lo que es morir, lo que es la muerte de una persona. O sea, como te dicen, fulano salió y no regresó, tú puedes conseguir que se demora por X motivo. Ahora, cuando te dicen que no va a regresar porque murió, en este caso porque en el avión que venía fue saboteado, te causa más impacto y te nubla más lo que supuestamente puedes expresar como muerte. Un dolor espantoso, ¿qué te voy a decir? Fue algo bien triste, como cada niño en aquella época estaba contento porque mi padre viene en ese vuelo, que si traía juguetes, que si traía ropa, más aún su presencia que siempre me hizo falta. Y entonces viene como el trauma, porque si tú no vas a verlo más, entonces te causa más temor. Son 7 años y se convirtieron en mucha tristeza. Nosotros no sabíamos, desde La Habana no se tenía conocimiento, teníamos que esperar recibir noticias de Barbados y no se sabía si realmente habían personas que estuvieran vivas, que estaban muertas, y la esperanza de todos era que cualquier familiar de nosotros estuviera vivo. Ya cuando vimos las imágenes, cuando logramos ver esas imágenes, sabíamos que era imposible. Pero durante mucho tiempo, casi todos los que vivimos, tenemos las imágenes de que nuestros padres pudieran estar vivos. Urgente, urgente, notirumbos de última hora. El avión cubano que se precipitó al mar frente a las costas de Barbados con 73 personas a bordo había despegado del aeropuerto Sewell a las 12:15 hora local con destino a La Habana, Cuba. Extraoficialmente se supo que el piloto de la aeronave logró comunicarse con la torre de control informándole que había ocurrido una explosión a bordo. Notirumbo seguirá informando. Radio Rumbo, Radio Rumbo. Como a las 12 del día, que íbamos a almorzar, me llama el jefe de dirección y me dice, toma, el ministro mandó que tú reconocieras ese casete, a ver si hay algo extraño, a ver qué tú le notas. Que lo metas en el laboratorio a ver qué tú le notas. Y nada más y nada menos, es el casete, el primero que llega a Cuba, con la transmisión esa de pégate al agua, Felo, pégate. Así no, cierra la puerta. Bueno, y yo tuve que analizar con equipos especiales si eso era falso o no, porque hay que ver, hay que analizar antes de dar un veredicto y más de esa magnitud, si eso era un montaje. Si había que de real era esa grabación. Cubana 455. Cubana 455, Cubana. We had an explosion and we are descending immediately. We had fire on board. Cubana 455, we returning to the field. The flight is 1724. Cubana 455, Cubana. Okay, Silver, Cubana 455. We are requesting immediately landing. Cubana 455, you are clear to land. Roger. Cierra la puerta. The time is 1727. Cubana 455, you are for emergency arrest on standby. Eso, Pedro. Pégate agua, Pedro, pégate agua. Por desgracia, por suerte, pues me tocó casi saber la situación de mi hermano, mi padre, Miguel Espinosa Cabrera. No sabíamos realmente qué es lo que había sucedido.
si no es por la conversación del papá Dodali, en el que plantea que realmente existe una explosión a bordo, todo el mundo hubiera pensado que realmente hubiese sido un accidente aéreo. O sea, las primeras palabras de denuncia de que realmente no es un accidente y que realmente es un sabotaje, lo hace el papá Dodali, cuando dice tenemos una explosión a bordo. Un crimen horrendo y criminal, porque fueron dos bombas, una para causar el pánico y otra que fue la que pusieron en la cola del avión, que cuando Tomás dice, Wilfredo, pégate al agua, en la segunda bomba explotó. Como el avión es yanqui, se la pusieron en el baño trasero, en los controles del elevador, para evitar de que el avión pudiera tener control vertical. En la década del 70 y había una oleada de atentados contra determinadas cosas. En este momento la cogieron con poner bombas a embajadas, a representaciones de cubanos de aviación en varios países. La pregunta que hay que hacerse es ¿en qué consiste el terror? ¿Y en qué consiste el terrorismo? Es algo que son términos que se mencionan indistintamente en la prensa, en los medios, va quedando como una figura que es aplicable solo a organismos, digamos, revolucionarios o patrióticos. El terror es una acción que está orientada a producir más un efecto mental que un efecto físico, aunque produzca efecto físico. Es amedrentar a la población, es atemorizarla y llevarla a la inacción, a obnubilar la conciencia de los pueblos, a hacerles pensar que de pensar de tal manera o de actuar de tal manera tiene un castigo violento, irracional, como son las acciones de terror. Y hay acciones de terror que son limitadas a un individuo o grupo de individuos, a un sector, como también acciones de vasta destrucción. Mientras unos estados creen que pueden acudir a acciones de terror para lograr objetivos políticos en aras de su política exterior, entonces estaremos aplicando un doble rasero. Porque al final, las víctimas de un terror o de otro tipo de terror son las mismas, son inocentes. Y hacia ellos, hacia la reparación, la indemnización de esas víctimas, debe procederse en toda la cooperación internacional. Hoy estamos viendo que por haberse permitido y haberse usado acciones de terror contra países como Cuba en los años 60 por parte de las administraciones de Estados Unidos, hoy el terrorismo se ha dirigido también contra aquellos que lo auparon y lo propiciaron. Y entonces demuestra que no es posible tratar de mantener unas acciones terroristas en detrimento de unos países o de unas naciones y condenar otras. El terrorismo es uno solo y debe ser condenado de una vez por todos los países y por tanto es la única forma para acabar con ese flagelo. El incremento de los actos terroristas en el mundo, y para nosotros eso
lo que implica es un compromiso mayor, porque son los mismos. O sea, cuando tú analizas quién forma a los terroristas, en la mayoría de los casos, ha sido el gobierno de Estados Unidos, por uno u otro motivo. Ha sido los sucesivos gobiernos de administración de Estados Unidos, por intereses políticos, económicos, de geopolítica, de dominación. O sea, ¿quién formó a los terroristas en el Medio Oriente? ¿Quién formó a Al-Qaeda? ¿Quién formó a todos? O sea, tú no puedes desligar una cosa con otra. Forma parte de una política de las sucesivas administraciones de Estados Unidos para dominar a los pueblos en el mundo. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism. Un presidente lleno de mentiras fue capaz de decir que donde se encontrara un terrorista y había que derrocar al terrorismo, y sin embargo ellos son las escuelas del terrorismo y en ellos viven los terroristas mayores del mundo, y de ahí se engendran y se inundan los actos terroristas más grandes que han existido en este mundo. Mira, aquella resolución Salguero número 137, aprobada el 25 de septiembre de 2001 en Consejo de la Seguridad de la ONU, estipula, nos deben apoyar y amparar la entidad y persona involucrada en los actos terroristas y tiene que descartar ofrecimiento de asilo a la gente que planea, respalda, financia y practica los actos terroristas. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. ¿Quién me puede explicar y poderme convencer de que Estados Unidos es el primer violador de la resolución 1373, auspiciada por ellos mismos, quien albergue, quien proteja a un terrorista, es tan terrorista como el propio terrorista, el propio gobierno norteamericano, al recibirlos, albergarlos, alimentarlos y protegerlos, automáticamente se están poniendo el calificativo de lo que son. El gobierno de los Estados Unidos es un país terrorista. Tú no puedes ver el crimen de Barbados ni la historia terrorista en contra de Cuba como un tema independiente. O sea, forma parte de una política que se aplicó en América Latina, sobre todo por parte del gobierno de Estados Unidos a través de la CIA. Está el plan Cóndor. Cuando tú estudias la historia, o sea, son los mismos protagonistas los que de una forma u otra intervienen en los hechos estos que para nuestros pueblos han sido sangrientos. Y en el caso nuestro, o sea, igualmente se crearon las condiciones para agredir a la Revolución Cubana. Lo que pasa es que, a diferencia de quizás otras guerras que se libran, esta guerra, porque se ha librado no contra combatientes, o sea, no contra guerrilleros, no contra gente armada, se libró contra cualquiera, gente inocente, como en el caso de la gente del avión, que ninguno venía armado, no eran gente, no eran militares, no eran
O sea, una guerra cobarde, además, por demás, tratando de debilitar los sentimientos ideológicos del pueblo cubano y de la sociedad como tal. Contra Cuba se usaron todos los mecanismos, todos los métodos posibles para tratar de doblegar a nuestro pueblo. Por supuesto que esas acciones fueron planificadas, financiadas, aupadas por el gobierno de los Estados Unidos, las diferentes administraciones de estadounidenses durante estos años, desde el triunfo mismo de la revolución, y ejecutadas por la Agencia Central de Inteligencia, que para ello creó la más importante base en territorio de Estados Unidos contra Cuba. Y se pusieron en función de ese objetivo de terror todos los recursos financieros, materiales y humanos que contó la CIA para tratar de derrocar al gobierno revolucionario cubano. Porque a pesar del crimen de Barbados, han continuado hablando de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad, cuando esto niega todo eso. Porque para esto el discurso se les ha agotado. A los yanquis se les ha agotado el discurso en cuanto a los temas de la libertad y la democracia. Únicamente por el poder que mantienen sobre la maquinaria propagandística, sobre los medios, únicamente por eso pueden seguir sustentando ideas del pasado que se encuentran en crisis. Y Barbados es una acusación contundente respecto a esta situación. O sea, cada vez que un representante estadounidense del mundo oficial habla de derechos humanos, de democracia, de libertades, hechos como la salvajada de Barbados, lo niega. Porque algunos de sus más importantes periódicos, por ejemplo, The New York Times, para poner solamente un ejemplo, a raíz del hecho, ya denunciaron, ya revelaron quiénes estuvieron detrás de esta felonía. Y sin embargo, a pesar de todo eso, de las contundentes pruebas presentadas, no se ha avanzado en este sentido, y algunos de los criminales principales, que en mi opinión no son los principales responsables, son instrumentos de quienes los manejaron, de quienes los siguen utilizando incluso. Bueno, pues demuestra que no existe una real democracia, una real justicia, porque toda esa maquinaria mediática está fundamentalmente en manos de intereses directamente de Estados Unidos o muy ligados a Estados Unidos, como algunos de los que existen en Venezuela. En la Venezuela de los 70,
Durante la democracia representativa encabezada por Carlos Andrés Pérez, se planificaban actos terroristas contra los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe. Agentes de la CIA, miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado venezolano de la época, entrenados por el gobierno norteamericano, torturaban, asesinaban, preparaban bombas y las colocaban en embajadas y aviones, en una especie de competencia de crueldades, como lo define el terrorista Orlando Bosch, luego de cometer sus delitos en unión a Luis Posada Carriles, Hernán Ricardo, Freddy Lugo, siendo autores de la voladura del avión de Barbados en 1976, donde destrozaron 73 vidas inocentes, por los cuales familiares y dolientes aún claman justicia. En aquella época Venezuela era una amenaza. No, cuando me refiero a Venezuela, era una amenaza no el país, no el pueblo, pero sí los gobiernos venezolanos de la época eran una amenaza porque permitían, cobijaban, patrocinaban a factores del terrorismo internacional anticomunista que desde aquí planificaban y ejecutaban acciones contra la Revolución Cubana y contra otros pueblos. Carlos Andrés Pérez, yo estoy convencida de que Carlos Andrés Pérez sabía todo, lo sabía todo. O sea, cuando se plantea en el 2005 que extraditen a Posada Carriles, a Venezuela, por ser un prófugo de la justicia venezolana, yo digo, bueno, pero extraditen también a Carlos Andrés Pérez. Lo sabía todo, era cómplice de estos asesinos. O que aquí se planificaban acciones que luego se cometían en otros países, de ataques a aviones de Cubana de Aviación. La voladura del avión cubano el 6 de octubre del año 76 no fue el único acto de agresión contra aeronaves cubanas. También en Panamá hubo acciones en esa dirección, planificadas aquí en Venezuela. Pero Bosch era un hombre muy histriónico, un hombre que le gustaba mucho el figurado, como dicen, que le gustaba mucho salir en la prensa y que fuera tomado en cuenta, etc. Y cuando se da cuenta que yo soy periodista, trataba de acaparar la conversación y trataba de sobresalir y de hacer cuentos y de hacer su historia, de su lucha contra el comunismo por los caminos del mundo. Y en eso pues empezaba a contar, y cuando te das cuenta el hombre estaba describiendo actos terroristas que había cometido, estaba hablando de cuando yo estuve en Panamá y pusimos la bomba en la aerolínea panameña, o cuando estuvimos en México y secuestramos a no sé quién, y cuando estuvimos en cosas que yo fui oyendo y me iban conformando una visión muy diferente a la que yo tenía de aquel caso, ¿no? Y yo, como tenía confianza con Freddy, le decía, Freddy, pero ustedes no están metidos en esto del avión que dicen. No, yo no. Un buen día yo llego y encuentro muy alterado a Freddy Lugo. Y le pregunto que qué le pasa. Me dice, no, es que el loco Hernán nos ha echado una broma muy grande. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Bueno, imagínate, ayer en el patio de hacer ejercicios, gritó, pusimos la bomba. ¿Y qué? Sí la pusimos. ¿Por qué vamos a estar ahora ocultando ustedes? Nosotros pusimos la bomba. ¿Y qué? No es una gritería, Alicia, que nos comprometía porque habían oficiales, habían allí otros presos. Tú te puedes imaginar lo que nos iba a caer a nosotros, que no sé qué más. Yo me quedé fría, ¿no? Yo le digo, pero espérate, ¿pero por qué él dijo eso? ¿Es que acaso ustedes hicieron eso? Entonces Freddy me aparta hacia un lado, porque esa era una celda que tenía como un patiecito interno. Me aparta hacia ese lugar y me dice, ve acá, llanera. Nosotros sí tuvimos que ver en eso. A los 10 minutos de salir de Barbados, una explosión derribó el DC-8 de Cubana de Aviación. En las primeras investigaciones fueron detenidos 2 venezolanos, Freddy Lugo y Hernán Ricardo, a quienes se les acusó de ser los autores materiales del crimen. Como estos asesinos a sangre fría que planifican un crimen, preparan las bombas, las colocan en el avión y luego viajan tratando de eludir la justicia. En el caso de Venezuela se les somete, pero hubo complicidad interna también, y preparan la fuga y terminan alojados pues donde están todos los criminales en el mundo, que es en Estados Unidos.
Esa es nuestra guerra y tenemos que combatirlo en el avión, en el carro de leche, en la bicicleta, como hemos dicho muchas veces. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. No es de extrañar que el gobierno de los Estados Unidos haya protegido, como viene protegiendo a su perro rabioso, ¿no? Ese anciano que algunos pueden creer que es un anciano inocente, un anciano indefenso, pues es un personaje que lleva sobre sus espaldas infinidad de sacrificados, de asesinados, de torturados, un hombre que es capaz de apagarle un cigarro en las piernitas a un bebé, de patear a una mujer embarazada, con el argumento de que en su vientre lo que había era un guerrillerito, una bestia, creada, sofisticadamente entrenado para la maldad por el aparato estadounidense, ¿no? Que ahora lo protege. Todo el mundo sabía que iba a hacer un atentado a un avión de Cubana. La mejor síntesis de el significado de Barbados, no solo para Cuba y los cubanos, sino también para Venezuela, también para Guyana, también para Corea Democrática, de hasta dónde fue herida la dignidad, el corazón de nuestro pueblo cuando en un avión civil, en pleno vuelo, 2 mercenarios venezolanos, por encargo de la CIA, porque además pertenecían a ella, colocaron los explosivos que destrozaron a esas personas en vida. En caso de haber estado usted involucrado en el avión del 76, donde murieron 73 personas, ¿sentiría cargos de conciencia? No, en una guerra, chicos, como la que tenemos los cubanos, amantes de la libertad, contra un tirano como Castro, usted tiene que derribar aviones, usted tiene que unir los barcos, usted tiene que hacer de todo lo que sea, lo que esté a su alcance. Mira, todas las leyes del mundo establecen un principio. Los crímenes contra la vida humana y asesinatos como estos no prescriben, no tienen prescripción. Puedes tener tu edad que tengas y no prescriben. De manera que eso es un crimen no prescrito, está vigente. Así como el crimen, por supuesto, está vigente la pena que merece tal delito. Es una guerra muy difícil, porque al lograr una justicia con Posada Carriles dentro del territorio de Estados Unidos, el gobierno, el establishment norteamericano tendría que reconocer que fueron ellos los instigadores de esos actos. Luis Posada Carriles debe ser punido, debe ser, por tanto, condenado por sus actos terroristas que mataron mucha gente inocente. Si logra extradición, aún mejor. Todavía su protector, su manipulador y su patrocinador no deja Luis Posada Carriles a salir de los Estados Unidos. Yo pienso que hay que ayudar, hay que montarse en una campaña para divulgar el tema del avión cubano. Y en el caso específico de Venezuela, las autoridades venezolanas reactivar la petición de extradición de Luis Posada Carriles para que pague por sus crímenes. Estamos hablando de un hombre que lo han solicitado no solo por el crimen de Barbados, sino también hay unos no sé cuántos procesos, cuántas demandas en tribunales, peticiones de justicia
donde Posada Carriles tiene que responder por los muertos, por los desaparecidos, por los torturados de la década de los años 60, todos los movimientos revolucionarios venezolanos que fue diezmado por hombres como Posada Carriles. Y que Venezuela, con toda la documentación, con todos los elementos, con todas las pruebas, solicitó al gobierno de Estados Unidos la extradición de Posada Carriles. Y que hasta esta fecha, aún el gobierno norteamericano no se ha pronunciado. Y dice el gobierno norteamericano que aún faltan pruebas o elementos. ¿Qué dijo Posada frente a las cámaras de televisión? Posada es un terrorista confeso. Él reconoció todo el daño que le ha hecho a Cuba. Yo de cualquier hecho dentro del territorio cubano en contra del régimen de La Habana me responsabilizo totalmente. Fue en el 76, ya estamos en el 2016, 40 años. Vamos para un aniversario cerrado. Y esto es bien difícil para nosotros, porque nunca logramos que se hiciera justicia. Y esto ha sido bien penoso. Lo que sí aprendimos junto con el comandante era que no podía haber odio, que el odio no iba a llegar a nada, que pidiéramos justicia. Y así durante estos años fuimos aprendiendo que pedir justicia íbamos a llegar a algo. Realmente sabemos que, bueno, que los actores materiales sí cumplieron. Sin embargo, los actores intelectuales, ya uno falleció, pero el otro sigue vivo en los Estados Unidos y nunca se ha podido hacer justicia. Para nosotros está prohibido el olvido. Aún, fíjate, cuando mañana se pudiera lograr hacer justicia con este crimen, seguiremos comprometidos en la lucha contra el terrorismo donde quiera que se dé. Agradecerle, por supuesto, al gobierno venezolano y a nuestro querido comandante Chávez, que haya sido partícipe de que hoy todavía Venezuela, esté pidiendo la extradición de ese asesino que es Posada Carriles. Y para nosotros y el comité de víctimas y todos los familiares seguiremos de conjunto con nuestros hermanos venezolanos pidiendo que se haga justicia. El 6 de octubre será un día más de denuncia, pero con los testimonios de personas que hoy están, que mañana a lo mejor no pueden estar, y que siga siendo esto un acicate, que siga siendo una punta de lanza para aquellas personas que piensan que con esto nos pudieron asustar, amedrentar a nosotros y a la revolución. Nunca se salió de aquí la frase, dice, no vaya, que mira lo que le pasó a Pipa, al contrario, se siguieron fomentando en el pueblo cubano, en los jóvenes cubanos, personas como Jorge Delano Suárez. Ahí está una escuela que lleva su nombre, ahí está un centro de lugar de ancianos y también tenemos un CDR. Entonces el nombre de Jorge Delano va a seguir adelante como va a seguir adelante los pasos de nosotros en esta revolución. Te hablo sinceramente. Matando Posada Carriles, matando a Posada Carriles, no paga el daño que ha hecho. No lo paga. No paga tanto sufrimiento, tantos niños huérfanos, tantas madres sin hijos. Creo que la justicia será lo único que haga pagar lo que hará. Es la canción
que trajo el mar, besando este suelo emancipado. Y el ave que cayó se ha levantado, secando en nuestros ojos la humedad, secando en nuestros ojos la humedad. ¿Con qué derecho tenían ellos para hacer eso? No para acabar simplemente con la vida de mi abuelo, que llevó a cabo que acabara con la vida de casi toda nuestra familia, ¿me entiendes? Sino con la vida de las 73 personas que iban en el avión. ¿Qué derecho tenían? ¿Por qué? Y simplemente están ahí. Pues a Carril se va a morir de viejo. Y mi abuelo no pudo morirse de viejo. Su hija está ahí cuidándolo. A mi mamá le quitaron el derecho de cuidar a mi abuelo. Este dolor se fue multiplicando. Siempre existe alguien que conoce a alguien que conoce tu dolor. Ya el dolor de nosotros no es nacional, es un dolor internacional. Lo conocen los venezolanos, los holandeses, los ingleses, los franceses, porque donde quiera que hemos podido llevar esa muestra de dolor, lo hemos llevado. Siempre pidiendo lo mismo, la extradición de Posada Carril a Venezuela para que pudiera ser juzgado. A pesar de siguen pasando los años y a mi abuelo nadie me lo va a devolver. Y la felicidad de mi familia no va a regresar. Ni la de mi abuela, ni la de mi mamá, ni la de mi tía, ni la de mi tío. Mi familia se destruyó y justicia siempre se va a pedir. Lo que la mayoría de los familiares de las víctimas quieren, que se haga justicia. Ya es un poco tarde, ya son 40 años, ya los culpables están viejos, han fallecido. Yo quisiera que no se olvidara, que es un acto que no se debe olvidar. Y creo que sí, que la población lo ha olvidado, no le toma el debido respeto a lo que sucedió. Que la juventud supiera, conocer un poquitico más, que fue una injusticia, que fue un acto de crueldad. Yo se lo digo a mis hijos, no podemos, estamos comprometidos, estamos obligados a la denuncia, estamos obligados a que se haga justicia, esa que no se ha hecho hoy, para que nuestros muertos terminen descansando en paz. ¿Quién le toca seguir esta lucha? Bueno, pues no, a nuestros hijos. Hijos que no vivieron esta etapa, que no conocieron a sus abuelos y que tienen que llevar, como digo yo, una lucha ciega. A ver, yo conocí a mi padre, yo tengo sentimientos hacia mi padre, sin embargo mis hijos no conocieron a mi papá, pero ¿cómo yo le puedo transmitir esto? Bueno, con mi legado, los cuentos, saberle decir, mira, tu abuelo era así, era comunicativo, era jananero, le gustaba reírse, era amigo de sus hermanos. Y eso es lo que tengo que defender, y eso es lo que tienen que defender. Que hoy en la actualidad yo fui una niña sufrida. Ellos no fueron muchachos sufridos, pero sí sufren con mis sentimientos, con mi llanto, con mi dolor, con mis recuerdos. Y eso es lo que nosotros le transmitimos al mundo. Algún día ese vuelo se va a completar. Con los hijos, con los nietos. Pero algún día ese vuelo va a llegar a su destino, con el relevo de esos jóvenes que murieron inocentemente en un avión. Barbados duele y seguirá doliendo muchos años. Y que nuestros familiares y nuestros seres queridos, para nosotros por supuesto es una llama viva, una llama eterna
y que no se va a pagar nunca, porque además su sangre no fue en vano. O sea, estaban cumpliendo una misión de trabajo y ese acto terrorista, por supuesto, nos duele a todos y nos va a seguir doliendo, porque es nuestros familiares, son nuestros hermanos cubanos. Y ese es el mensaje que seguiremos aquí y seguirá nuestro pueblo cubano, una vez más, recordando por muchos años ese acto terrorista donde perdieron la vida 73 personas civiles, cubanos, normales, como todos nosotros, solo por el odio de esos imperialistas, que lo que quieren, por supuesto, es que Cuba hoy no sea la Cuba que hemos tenido y que estamos construyendo y que seguiremos construyendo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Patria o muerte, venceremos. Que tiemble la injusticia cuando lloran los que no tienen nada que perder. Que tiemble la injusticia cuando llora el aguerrido pueblo de Fidel.